Muy buenas noches. Tenemos para hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 4 de septiembre. Tenemos un pequeño cambio en la aplicación por un problema con la aplicación de Google Meet, ¿no? Pero veremos si lo podemos restablecer. Bueno, entonces, miércoles 4 de septiembre, la 22ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, vamos a la primera lectura, ¿no? Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9, ¿no? Esa es la que estamos leyendo durante esta semana. Entonces, ¿qué dice San Pablo a los Corintios? Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, deseaba beber leche, pues todavía no estaban para más. Bueno, aquí San Pablo lo que hace es referirles que cuando él estuvo en su segundo viaje, visitándolos, pues les predicó y hubo conversiones, ¿no? O sea, empezó su proceso de conversión. Y como tal, como se hace con los bebés, ¿no? Que primero toman la leche materna, no se les puede dar nada sólido. Lo mismo sucede en esta ocasión, ¿no? Y como en todos los pueblos, ciudades donde fue San Pablo, ¿no? Siempre empezó con el comienzo, como dice él, con lo carnal, ¿no? Con la leche, con el alimento primordial para ir avanzando, ¿no? Y continúa, tampoco, aunque tampoco lo están ahora, ¿no? Pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes, em, dice, entre, en efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano. Entonces les recrimina, ¿no? Que parece que no han progresado, ¿no? Porque todavía siguen con preferencias, como él va a manifestar luego, divididos, ¿no? Al modo humano y no al modo espiritual, que es lo que ellos ya deberían haber avanzado, ¿no? Dice, pues si uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe. Bueno, en el segundo viaje entonces estuvo Pablo, estuvo Apolo, estuvieron predicando y ellos eh, desconociendo, ¿no? La verdadera parte espiritual, ¿no? O sea, acoger a Cristo como desde el Evangelio, ¿no? Como lo más importante, empezaron a dividirse por Pablo y por Apolo. Por eso les dice, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe. Y cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Aquí les da la importancia, ¿no? De que ni él ni Apolo son importantes, ¿no? Son servidores de Cristo. Entonces, yo planté,
Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer, o que da el crecimiento, ¿no? Dirían en otras versiones. El que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, los predicadores, ¿no? Del Evangelio. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, según el esfuerzo, el afán, ¿no? De la misión de Pablo y de Pedro, pues recibirán el premio, ¿no? Sí, pero ellos solamente son servidores del Evangelio. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificio de Dios. Entonces hace la diferencia, ¿no? Entre los, eh, los apóstoles, los que han recibido de Cristo. Pablo recibió de los apóstoles, ¿no? Lo mismo que Apolo. Eh, y eso es lo que se llama la tradición apostólica. Viene de los apóstoles, pero de Cristo recibieron los apóstoles. Entonces él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Este término es importante porque colaboradores quiere decir el que labora con alguien, ¿no? Co-obradores sería, los que obran con alguien, colaboradores. En griego esta palabra es sinergos, ¿sí? O sea, juntamente con. Lo interesante es que ellos son colaboradores de Dios, trabajan en la obra de Dios y con Dios, porque es el Espíritu Santo también el que los lleva a hacer, ¿no? Su misión. Entonces, se hace la distinción. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios. Campo de Dios quiere decir labrantío, ¿no? Cementera, donde se siembra, ¿no? Aquí utiliza la metáfora de la agricultura, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Pero es el campo de Dios donde se va a sembrar, se va a cultivar, se van a percibir los frutos, ¿no? De una buena cosecha, ¿no? ¿Y quiénes siembran? Aquí estaría Pablo y Apolo. Y Dios es el que hace crecer. También es interesante el término campo, ¿no? Campo como labrantío, como cementera. En griego es eh, Georgium, ¿no? Que es de donde viene la palabra eh, Jorge, o sea, mi nombre, ¿no? Viene de ahí, derivado de ahí, ¿sí? George, Gorgium, que es el campo, ¿no? Pero el que trabaja en el campo sería Gorgius, ¿no? O Gorgias, o George, o Jorge, ¿no? Viene prácticamente de allí. O sea que el nombre Jorge traduciría eh, labrador, campesino, el que trabaja el campo, ¿no? Entonces dice, ustedes son campo de Dios, edificio de Dios. O sea, lo que está siendo construido, que es de Dios, ¿no? Hay necesidad de referirnos a Mateo 16, 18, ¿no? Cuando le dice, y sobre ti, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. O sea, es Cristo quien edifica su iglesia de él, ¿no? Y para eso utiliza, obviamente, eh, gente, ¿no? Como los apóstoles y como los que continuaron después de los apóstoles. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 32, cuyo responso es, dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Nos dice el salmista. A propósito, este es uno de los salmos sapienciales, se llama, ¿no? O sea,
que va a alabar la omnipotencia, la sapiencia, la omnisciencia, digámoslo, ¿no? De Dios. Por eso podría considerarse también como un himno de alabanza. Entonces nos dice el salmista, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Claro, vendría a ser una apología del pueblo, ¿no? De Israel. ¿Quién como ese pueblo que Dios mismo se escogió como herencia, ¿no? Sí, a quien había escogido para darle su herencia, su heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra, a todos, ¿no? Aquí. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Esa es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia del Señor. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Bueno, y terminamos con el Evangelio. Estamos leyendo durante estas semanas el Evangelio según San Lucas. Y tenemos para hoy el capítulo 4 y los versículos del 38 al 44. Bueno, nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Bueno, aquí hay un par de cosas que sería bueno comentar, ¿no? Eh, Veíamos en el anterior pasaje que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, ¿no? El sábado. Y luego pasa a Cafarnaum, que es donde vive Pedro, ¿no? Y ahí se encuentra con que la suegra de Simón Pedro estaba enferma. Lucas, como es médico, conoce, ¿no? Y por eso él añade esta información, que no los otros, ¿no? Tenía una fiebre muy alta. Entonces, ¿qué hace Jesús? Increpa a la fiebre, manda a la fiebre, ¿no? Y se le pasó. ¿Cuál es la consecuencia? Que ella levantándose enseguida se puso a servirles. O sea, es inmediato, ¿no? El milagro, como los que Jesucristo realiza, ¿no? Es inmediato tanto que la persona está perfectamente bien, ¿no? De tal manera que se levanta enseguida, dice, y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Bueno, eh, al ponerse el sol, ¿no es cierto? O sea, ya cayendo el sol o comenzando la noche todavía, le siguen llevando enfermos, ¿no? A los que cura imponiéndole las manos. Y también endemoniados, ¿no? Y a quienes también exorciza con la voz de autoridad que tiene, ¿no? Ya lo vimos con el anterior pasaje, ¿no? Sal de él, y salió. Y no les dejaba hablar, ¿no? A pesar de que algunos gritaban, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Bueno,
Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto, muy probablemente para orar, ¿no? Para retirarse a la oración. Y al hacerse de día quiere decir al otro día, ¿no? Temprano en la mañana. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Es interesante ver la diferencia, ¿no? Tremenda entre el pasaje anterior cuando lo querían despeñar, ¿no? Matarlo. Y en esta oportunidad corrían y querían retenerlo, que se quedara, para que no se separara de ellos. Ellos son los pobres, humildes, desposeídos, viudas, huérfanos, ¿no? En el otro caso eran muy probablemente los escribas y fariseos, que estaban ahí en la sinagoga, ¿no? Acá, por el contrario, eh, no querían separarse de él. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Entonces aquí podemos ver que Jesús, empezando desde Nazaret, ¿no? Cafarnaúm, todo lo que es Galilea, en las sinagogas, llegaba también a Judea, ¿no? Que era otra región cuya capital pues es Jerusalén. Y iba allá donde pues lo querían matar, ¿no? Pero esa es su misión y como él dice, a esto he sido enviado, ¿no? Predicar a las otras ciudades. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.